¿Te has topado alguna vez con esos instantes que parten tu existencia en un antes y un después? Esos momentos tan inesperados como profundos que redefinen cada certeza que creías poseer. Yo sí. Y todo comenzó en una carretera solitaria, cuando la silueta espectral de una monja emergió de entre la bruma. No buscaba un aventón, tampoco dinero. Lo que me entregó fue un mensaje que aún hoy resuena en lo más hondo de mi ser y que, créeme, tiene el poder de transformar tu propia perspectiva sobre la vida. Si disfrutas de relatos que te tocan el alma, que te invitan a la reflexión y te dejan una sensación cálida por dentro, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo instante de estas historias que buscan inspirar y conectar. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Y, si no es mucha molestia, ¿a qué hora estás viendo este video? Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llegan estas historias. Y si estás viéndonos desde tu celular, un pequeño me gusta ayuda muchísimo a que este mensaje alcance a más personas que quizás lo necesiten. Ahora, acompáñame en este viaje. El rugido constante del motor era casi un arrullo monótono, un contraste irónico con el torbellino que agitaba mi interior. ¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho, esa sensación de que la rutina te asfixia lentamente, como una camisa demasiado ajustada? Yo la sentía a diario. El trabajo, las facturas, las conversaciones superficiales. Todo se había convertido en un ciclo vicioso, una cinta sin fin que solo reproducía la misma insatisfacción. ¿No te ha pasado que, en esos momentos de hastío profundo, surge una voz tenue que te implora un cambio, una bocanada de aire fresco? Esa voz me susurró la idea más descabellada y a la vez más liberadora: escapar. Simplemente subir al auto y conducir sin un destino fijo, dejando atrás el peso de las obligaciones y las expectativas. ¿Acaso no es tentador, aunque solo sea por un instante, abandonar el guión preestablecido y escribir tu propia historia? ¿Sobre el asfalto? Así fue como me encontré en esa carretera solitaria, con el asfalto extendiéndose como una promesa de libertad bajo las ruedas de mi viejo coche. El sol se había despedido hacía horas, tiñendo el horizonte de tonos rojizos, que pronto fueron devorados por la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla extraña de euforia y vacío al emprender un viaje sin rumbo? La adrenalina de la incertidumbre se mezclaba con la punzante soledad del camino. La noche avanzaba implacable, y el paisaje, antes familiar, se convirtió en una sucesión de sombras indistintas, reflejando quizás la propia oscuridad que sentía en mi interior. ¿No es curioso cómo el entorno puede mimetizarse con nuestro estado de ánimo? ¿Cómo un paisaje desolado puede amplificar nuestra sensación de aislamiento? La carretera se había convertido en mi única confidente muda, absorbiendo mis silencios y mis pensamientos dispersos. Pero la libertad pronto comenzó a ceder terreno a una creciente inquietud. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de que algo está a punto de cambiar? ¿Una premonición intangible que eriza la piel? Una neblina espesa comenzó a danzar sobre el asfalto, envolviendo el camino en un manto grisáceo y misterioso. La visibilidad se redujo drásticamente, obligándome a disminuir la velocidad. Y como si la naturaleza conspirara para aumentar mi aislamiento, la radio dejó de emitir cualquier señal inteligible, sumiéndome en un silencio aún más profundo. ¿No te ha sucedido que, cuando te sientes más vulnerable, el universo parece ponerte a prueba? La carretera, que al principio se antojaba como una vía de escape, ahora se presentaba como un laberinto nebuloso, sin señales claras ni puntos de referencia. La incertidumbre se apoderó de mí, reemplazando la inicial sensación de liberación con una creciente ansiedad. Y entonces, en medio de esa cortina de niebla opresiva, mis faros iluminaron una figura solitaria al borde del camino. ¿Alguna vez has sentido ese vuelco en el corazón cuando algo inesperado irrumpe en tu monótona realidad? A medida que me acercaba, la silueta se hizo más definida. Una mujer vestida con un hábito oscuro, una monja inmóvil, como si estuviera esperándome en ese preciso lugar y momento. ¿Qué pensamientos cruzarían tu mente en una situación así? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Una mezcla extraña de ambos? A mí me invadió una oleada de sensaciones contradictorias. ¿Qué hacía una monja sola en medio de la nada, a esas horas de la noche y con esa niebla? ¿Necesitaría ayuda? ¿Sería peligroso detenerme?
A pesar de la punzada de precaución que me recorrió la espalda, algo más fuerte me impulsó a frenar. ¿Alguna vez has sentido esa fuerza misteriosa que te guía a hacer algo que va en contra de tu lógica? ¿Una intuición que te susurra al oído una decisión inesperada? Bajé la ventanilla, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, expectante y a la vez temeroso de lo que podría encontrar. La monja permaneció inmóvil, sin hacer ningún gesto de petición de ayuda. Simplemente me observaba con una serenidad que contrastaba fuertemente con la tensión que me embargaba. ¿Alguna vez has sentido la intensidad de una mirada que parece traspasarte, que va más allá de la superficie y escrutina lo más profundo de tu ser? Su mirada era así, tranquila, pero increíblemente penetrante. ¿Qué historia podía esconderse detrás de ese rostro enmarcado por el blanco tocado? No era un rostro que inspirara temor, sino más bien uno marcado por las líneas finas del tiempo y la experiencia, surcado por una profunda sabiduría y una tristeza melancólica que parecía velar sus ojos. ¿No te has preguntado alguna vez cuántas vidas, cuántas alegrías y cuántas penas pueden leerse en las facciones de una persona desconocida? Por un instante que se extendió como una eternidad, ninguno de los dos pronunció palabra. ¿Alguna vez has experimentado esos silencios cargados de significado? Esos momentos en los que las palabras parecen innecesarias, incluso torpes. El único sonido que rompía la quietud era el murmullo del motor de mi coche y el susurro distante del viento entre los árboles invisibles a causa de la niebla. Era un silencio que, paradójicamente, comunicaba más que cualquier diálogo apresurado. Y entonces, su voz rompió el hechizo. Era una voz suave, pero firme, con un timbre que transmitía una autoridad dulce y paciente. ¿Alguna vez has escuchado una voz que te calma instantáneamente, que parece tener el poder de aquietar las olas de tu turbulencia interior? No me preguntó mi nombre ni hacia dónde me dirigía. Su primera pregunta, inesperada y directa, fue: ¿de qué estás huyendo? ¿Realmente, hijo? ¿Qué responderías tú ante una pregunta así, formulada por una desconocida en medio de la noche y la niebla? ¿No es acaso esa la pregunta que todos, en algún momento de nuestras vidas, evitamos respondernos a nosotros mismos? Su pregunta me golpeó con una fuerza inusitada, desarmándome por completo. Aturdido por su pregunta, luché por encontrar las palabras. ¿Alguna vez te has sentido tan expuesto ante un desconocido como si te hubiera leído la mente? Finalmente, con la voz apenas un susurro, confesé mi insatisfacción, mi sensación de estar perdido en un laberinto sin salida, mi necesidad de escapar de una vida que sentía ajena. Ella escuchó con una paciencia infinita, su mirada fija en mis ojos, sin juzgar, solo observando. Y cuando terminé de hablar, me entregó la primera de sus verdades, una frase sencilla pero cargada de un profundo significado. Hijo, no huyes de tus problemas. Los llevas contigo, como equipaje invisible. Un cambio de camino no siempre significa un cambio de destino, si tu corazón sigue siendo el mismo. ¿Cuántas veces hemos creído que un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva ciudad, resolverían mágicamente nuestros problemas? ¿No es acaso cierto que, si no abordamos lo que llevamos dentro, la insatisfacción nos seguirá allá donde vayamos, como una sombra persistente? Su primera verdad resonó en mí con una claridad dolorosa. Luego, su mirada se dirigió hacia la parte trasera de mi coche. ¿Qué cargas ahí?, preguntó con suavidad. Dudé por un instante, pensando en las maletas con ropa y las pocas pertenencias que había metido apresuradamente. Pero entendí que su pregunta iba mucho más allá de lo material. Cargamos el peso de nuestras heridas pasadas como si fueran tesoros valiosos, continuó, su voz ahora teñida de una suave tristeza. Rencores, arrepentimientos, culpas que ya no nos pertenecen, son anclas pesadas que nos impiden navegar hacia adelante con ligereza. Hijo, el perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no a quien te hirió. Libera ese peso que ya no tienes. ¿Por qué cargar? ¿Cuántas veces nos aferramos a viejas heridas, reviviendo el dolor una y otra vez, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos quienes nos mantenemos atados al pasado? ¿No es liberador pensar que podemos elegir soltar esas cadenas invisibles y aligerar nuestra carga? Su segunda verdad me golpeó como una revelación. A continuación, su mirada se elevó hacia la carretera que se extendía ante nosotros.
envuelta en la densa niebla. ¿Y qué te asusta de lo que viene?, preguntó con una serenidad que contrastaba con mi propia ansiedad ante lo desconocido. La niebla del futuro te paraliza porque intentas controlar lo incontrolable, explicó. Quieres ver el final del camino antes de dar el primer paso. Pero la fe, hijo, no es la ausencia de miedo, sino la valentía de caminar a través de la niebla, confiando en que cada paso te revelará el siguiente. No te aferres a la certeza, abraza la posibilidad. ¿Cuántas noches de insomnio hemos pasado preocupándonos por lo que podría pasar, anticipando escenarios catastróficos que quizás nunca lleguen? ¿No sería más liberador confiar en nuestra capacidad para enfrentar lo que venga, en lugar de intentar predecir y controlar cada detalle del futuro? Su tercera verdad me ofreció un atisbo de paz. Finalmente, tomó mi mano, su tacto sorprendentemente cálido en medio de la fría noche. En mi palma depositó un pequeño rosario de madera, sencillo pero con una calidez reconfortante. «Y en tu prisa por llegar a algún destino imaginario», dijo, su mirada ahora llena de una profunda compasión, «te has olvidado de vivir el único momento que realmente existe. La vida no es una carrera hacia el futuro ni un lamento por el pasado. La vida florece aquí y ahora. No la desperdicies buscando lo que ya tienes justo delante de tus ojos. ¿Cuántas veces hemos estado tan enfocados en nuestras metas futuras o en nuestros recuerdos pasados que hemos dejado de apreciar la belleza y las oportunidades del presente? ¿No es acaso en los pequeños detalles del día a día donde se encuentra la verdadera riqueza de la vida? Su cuarta verdad resonó en lo más profundo de mi ser, como una llamada de atención urgente. Ahí estaba yo, en medio de la nada, con el motor del coche como único testigo de un encuentro que desafiaba toda lógica. En mi mano, la madera tibia y lisa de un rosario que no me pertenecía, pero que se sentía como si hubiera estado esperando por mí toda la vida. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, un caos de asombro y confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Un ángel, guardián con hábito y velo? ¿Una aparición producto de mi propia mente exhausta? ¿Cómo podía alguien conocer las grietas más profundas de mi alma sin haberme visto jamás? Intenté hablar, formular una de las 1000 preguntas que se agolpaban en mi garganta, pero las palabras se negaban a salir. ¿No te ha pasado alguna vez que la emoción es tan abrumadora que enmudece la razón? Quería saber su nombre, el convento al que pertenecía. Quería entender cómo sabía todo aquello. Ella, como si leyera la tormenta en mi silencio, simplemente esbozó una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de profunda comprensión. Una sonrisa que parecía decir: las respuestas que buscas no están en mí, sino en ti. Y entonces me hizo un último pedido, una última instrucción que se convertiría en el faro de mis días venideros. «Reza», me dijo, y su voz fue como un bálsamo en la noche fría. «No por mí, hijo. Reza por ti. La oración no es pedir favores al cielo. Es la conversación silenciosa con esa parte de ti que ya conoce todas las respuestas, esa que has ignorado por tanto tiempo». Y con esas palabras se dio la vuelta. No hubo un adiós, no hubo una despedida formal. Simplemente se giró y comenzó a caminar, adentrándose en la misma niebla de la que había emergido. ¿Alguna vez has visto cómo el humo se disipa en el aire? Así fue su partida. Di un parpadeo, quizá un segundo más largo de lo normal, y al abrir los ojos ya no estaba. La carretera estaba vacía. La niebla, densa y silenciosa, había reclamado su secreto. Un impulso irracional me hizo abrir la puerta y salir del coche. El aire frío me golpeó la cara. Miré el asfalto húmedo donde ella había estado de pie segundos antes. No había huellas. No había rastro alguno de su presencia. Solo estaba yo, el coche, la niebla y el rosario en mi mano. Su madera un ancla tangible en un mar de irrealidad. ¿Fue real? ¿Podía ser real algo que no dejaba rastro alguno? ¿O acaso las experiencias más transformadoras de la vida son precisamente aquellas que no se pueden probar, solo sentir? Volví a entrar al coche, mis manos temblando ligeramente. Giré la llave y el motor rugió de nuevo. Pero el sonido era diferente. O quizás, quien era diferente era yo.
Di la vuelta, dejando atrás el tramo de carretera donde mi vida se había fracturado. La niebla seguía ahí, pero ya no me parecía amenazante. ¿No es curioso cómo el mismo paisaje puede cambiar drásticamente no por lo que es, sino por cómo lo percibimos desde adentro? La niebla ya no era una cortina que me cegaba, sino un velo que me invitaba al misterio, a la aceptación. Ya no estaba huyendo de algo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que conducía hacia algo, hacia casa, hacia mí. El regreso a la civilización fue gradual, como despertar de un sueño muy vívido. Las luces de la ciudad, que antes me parecían frías y hostiles, ahora tenían un brillo distinto. ¿Alguna vez has regresado a tu vida cotidiana después de una experiencia profunda y has sentido que todo es igual, pero a la vez fundamentalmente diferente? Esa era exactamente mi sensación. Mi apartamento era el mismo. Mis llaves abrían la misma puerta, pero el hombre que cruzó el umbral ya no era el que había salido de allí buscando una huida desesperada. Las primeras semanas fueron un ejercicio de redescubrimiento silencioso. Las 4 verdades de la monja no provocaron un cataclismo en mi existencia. No renuncié a mi trabajo para irme a un monasterio en el Tíbet. El cambio fue mucho más sutil, más íntimo, y por eso mismo, más poderoso. ¿No son acaso las revoluciones más duraderas aquellas que ocurren en el silencio de nuestro propio corazón? Empecé a notar los pequeños detalles. ¿Te has detenido alguna vez a saborear realmente tu primera taza de café por la mañana? A sentir su calor en tus manos, a percibir su aroma antes de que la prisa del día lo convierta en simple combustible. Yo comencé a hacerlo. En la oficina empecé a escuchar de verdad a mis compañeros. ¿Cuántas veces participamos en conversaciones, simplemente esperando nuestro turno para hablar, para imponer nuestra opinión o contar nuestra anécdota? Me di cuenta de que escuchar de verdad, con empatía y sin juicio, era una forma de oración. Un acto de conexión profunda. El rosario de madera se convirtió en mi compañero constante. No rezaba las oraciones tradicionales que asociaba con él desde mi infancia. Mi oración era otra. A veces, en medio de un día estresante, simplemente lo sacaba del bolsillo y sentía la suavidad de sus cuentas entre mis dedos. ¿Has probado alguna vez a usar un objeto como ancla al presente? Cada cuenta era un recordatorio. No huyes de ti mismo. Libera el peso del pasado. Camina a través del miedo al futuro. Vive ahora. Era mi brújula de bolsillo, mi recordatorio, tangible de las 4 verdades de la carretera. Pero la mente humana es curiosa, ¿no es así? Necesita respuestas. Busca la lógica incluso en lo inexplicable. Una parte de mí no podía simplemente aceptar el misterio. ¿Y si había una explicación racional? Comencé una búsqueda discreta. Usé internet. Busqué noticias locales de la zona donde ocurrió el encuentro. ¿Monja avistada en carretera desierta? ¿Leyendas locales de apariciones? Nada. Mis búsquedas solo arrojaban historias de terror baratas o foros de teorías conspirativas. Mi siguiente paso fue buscar conventos o monasterios en un radio de 100 kilómetros de aquel punto en la carretera. Llamé a un par de ellos. ¿Se imaginan la escena? Hola, buenas tardes. Sí. Disculpe la extraña pregunta, pero ¿alguna de sus hermanas estuvo en la carretera 17 hace unas semanas, de noche en medio de la niebla? Las respuestas, como era de esperar, fueron amables pero negativas. No había ninguna monja desaparecida, ninguna que hiciera paseos nocturnos por carreteras solitarias. Esta falta de respuestas, lejos de decepcionarme, me trajo una extraña paz. ¿Acaso importaba si era un ángel, un espíritu o una mujer increíblemente sabia que el destino puso en mi camino? ¿No era el mensaje infinitamente más importante que el mensajero? La imposibilidad de verificar mi experiencia la hizo aún más mía, más íntima. Era un secreto sagrado entre el universo y yo. Comencé a aplicar las lecciones de una forma más consciente. ¿Recuerdas esa ancla del pasado de la que habló? Había una vieja amistad, rota por un malentendido estúpido años atrás, cuyo rencor yo seguía alimentando. ¿Cuántos de nosotros cargamos con esos fantasmas, permitiendo que el orgullo nos impida sanar? Un día tomé el teléfono. La conversación fue torpe al principio, pero al final, la sensación de ligereza fue indescriptible.
Había soltado una de esas anclas, y me sentí flotar. Decidí compartir mi historia, no por buscar validación o fama, sino porque sentí que el mensaje no me pertenecía en exclusiva. ¿De qué sirve una luz si la mantienes escondida debajo de un cajón? Quizás, solo quizás, mi historia podría ser el fósforo que encendiera la vela de alguien más que se sentía perdido en su propia niebla. Y así nació la idea de este canal, de este espacio para compartir y conectar a través de las experiencias que nos moldean. Si miro hacia atrás, a aquel hombre que conducía sin rumbo por una carretera oscura, a veces me cuesta reconocerme. La vida no se ha vuelto perfecta. Aún hay días difíciles, momentos de duda y ansiedad. La niebla no ha desaparecido por completo del horizonte de mi futuro. Pero la diferencia es que ahora sé cómo navegarla. Ahora tengo una brújula. Y esa es la gran lección que aquel encuentro me dejó grabada a fuego en el alma. La primera, y quizás la más fundamental, es la importancia de mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces buscamos fuera las soluciones a nuestros vacíos internos? Buscamos en el éxito profesional, en la aprobación de los demás, en las posesiones materiales, cuando la verdadera fuente de paz y plenitud reside en ese universo interior que tan a menudo ignoramos. La huida nunca es la respuesta, porque no podemos huir de nosotros mismos. La segunda lección es el poder transformador del perdón y el desapego. Vivir aferrado a las heridas del pasado es como intentar conducir mirando constantemente por el espejo retrovisor. Es peligroso. Te impide ver el camino que tienes por delante y te mantiene atado a un lugar en el que ya no estás. No es un acto de amor propio inmenso el decidir soltar esas cargas, perdonar a quienes nos hirieron y, lo más difícil, perdonarnos a nosotros mismos. La tercera lección es un llamado urgente a habitar nuestro presente. En nuestra cultura de la prisa y la productividad, vivir en el ahora se ha convertido en un acto revolucionario. Nuestra mente salta sin cesar del arrepentimiento por el ayer a la ansiedad por el mañana, y mientras tanto, la vida real, se nos escapa entre los dedos. ¿Qué pasaría si, por solo unos minutos al día, nos detuviéramos a simplemente ser, a sentir nuestra respiración, a observar el mundo sin juzgarlo? En ese espacio de presencia se esconde una paz inmensa. Y la cuarta lección, la que envuelve a todas las demás, es la de la fe. Y no hablo necesariamente de una fe religiosa, dogmática. Hablo de la fe como una brújula interior, como una confianza fundamental en la vida, en nuestro propio camino. Es la fe para dar un paso sin ver la escalera completa. Es la valentía para caminar a través de la niebla del miedo, confiando en que tenemos la fortaleza para enfrentar lo que venga. Es la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, no estamos solos, porque siempre nos tenemos a nosotros mismos. Conclusión. Final: aquella monja en la carretera, fuera quien fuese, no me entregó un mapa con la ruta exacta hacia la felicidad. Los mapas se desgastan, los caminos cambian. Me dio algo infinitamente más valioso y duradero: una brújula. Una brújula cuyo norte magnético siempre apunta hacia el interior, hacia el centro de mi propio ser. Las 4 verdades que me susurró en la soledad de la noche no son fórmulas mágicas, son principios de navegación, son las estrellas que busco en mis noches oscuras, los faros que me guían cuando la niebla de la vida vuelve a espesarse. Y hoy las comparto contigo. Quizás tú también te encuentres en una carretera personal, sintiéndote a la deriva, huyendo de algo que ni siquiera te atreves a nombrar. Si es así, espero que mis palabras te sirvan de algo. Recuerda, mira hacia adentro, suelta las anclas de tu pasado, camina con valentía a través de la incertidumbre. Y por encima de todo, respira y vive la única vida que tienes, la que está sucediendo en este preciso instante. Porque a veces, un encuentro inesperado en la carretera no te lleva a un destino diferente, sino que te conduce de vuelta al único lugar al que realmente perteneces, a casa, dentro de tu propia alma. Ahora, la pregunta es para ti. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses: ¿cuál fue el encuentro, la conversación, el momento que partió tu vida en un antes y un después? Comparte tu historia en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Te leo.